escuchan Huancavelica 8:30 AM, la Che Grande de la Información. A esta hora de la mañana recibimos en nuestros micrófonos al señor ingeniero David Rosero. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y ahora ocupa la vicepresidencia de este organismo. Gracias por estar con nosotros, ingeniero Rosero. Y el motivo de la invitación es para consultarle de todo lo relacionado con las actividades en estos últimos días, porque hoy el Ecuador, los ecuatorianos, estamos viendo que dos organismos que tienen que ver directamente, uno con el control, con el cuidado o cuido de los fondos públicos, de los activos del Estado, como es la Contraloría General del Estado, hoy no tiene su contralor encargado, su arrogante, como es el contralor, el subcontralor que está detenido hoy, el 4. Esto, y el otro es el defensor del pueblo, también está detenido. Y le toca entonces al Consejo de Participación Ciudadana decirle a los ecuatorianos qué hacer, qué hacer. En el caso del Contralor, está, repito, pero como encargado. Y ahora que no está físicamente, está pensando o qué va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana, el que le toca directamente pues, intervenir. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estimado Clever. Jorge, un gusto estar en Radio Huancavilca. Un abrazo para toda la distinguida ciudadanía que está mirando y escuchando esta entrevista. En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene es que solucionar estos temas y hemos planteado 3 vías de solución para cada uno de estos problemas. Es necesario aclarar, estimado Clever y Jorge, que este es un problema heredado, es decir, las personas que dirigieron el Consejo de Participación Transitorio fueron quienes nombraron a estas autoridades hoy cuestionadas. Eso es necesario dejarlo bastante claro en función de que el actual Consejo de Participación no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a esas designaciones. Y en ese sentido lo que buscamos más bien es solucionar. Tienen que rendir cuentas ante el país el señor Seraquibe, Dávila, Mendoza, todos aquellos que dirigieron la institución y luego quisieron incluso eliminar el Consejo de Participación, tal vez para que no se sepa estas situaciones. En todo caso, nosotros estamos con el mejor ánimo, con la mejor predisposición para que en el marco del respeto e independencia de las funciones, conjuntamente con el gobierno, la asamblea y diferentes instituciones, buscar mecanismos de solución. ¿Cuál es una alternativa para saldar este problema? Usted conoce, estimado Clever y Jorge, que la facultad de la Asamblea Nacional es la fiscalización y el control político. Es decir, todas las instituciones estamos sujetos a ese control. Entonces, una de las alternativas es agilitar los procesos de juicio político, obviamente respetando el debido proceso, y que se dé una salida por esa vía, ¿no? En los dos casos. Otra de las soluciones tiene que ver con que las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. Si fue la Corte Constitucional la que blindó esos nombramientos realizados por el Consejo Transitorio, a la luz de la nueva coyuntura jurídica, tiene que haber un seguimiento y un informe de seguimiento al dictamen 219 por parte de la misma Corte Constitucional. Mire lo que pasa, que luego que el transitorio nombró al señor Celi, la Corte Constitucional blindó ese nombramiento hasta marzo del 2022. Entonces, nosotros estamos solicitando a la Corte Constitucional que en el marco de que no existe
eh, ley de Tribunal de Cuentas porque pretendían convertir a la Contraloría en Tribunal de Cuentas. Y ya que existen estos problemas jurídicos, esa alta institución debe realizar un informe de seguimiento al dictamen 219 que blindó lamentablemente estos nombramientos y poder dar una vía de solución. La tercera alternativa tiene que ver con la renuncia de estos personajes y evidentemente eso podría allanar el camino para una solución. Sin embargo de esto, nosotros estamos elaborando y finalizando el reglamento para la designación del nuevo Contralor. Esta semana lo socializaremos con la academia, con los gremios, con los auditores y profesionales y la subsiguiente semana lo aprobaremos para poder dar luz verde a este proceso. Evidentemente el gobierno deberá entregar los recursos para el concurso y en ese sentido poder avanzar y solucionar este tema. 7 de la mañana, 40 minutos, dialogando con el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, ingeniero David Rosell. Bien, en otras palabras, para decirle al público oyente que de estas tres opciones que usted ha señalado, la más trascendente podríamos decir que es, ustedes están dependiendo de la Asamblea Nacional, particularmente de la Comisión de Fiscalización, que actúe, que resuelva, para luego ustedes retomar el tema y actuar. Más o menos eso es lo que queda claro. Es una de las posibles soluciones. Evidentemente, ante el blindaje de la Corte Constitucional, nosotros no tenemos la facultad de cesar a las autoridades como sí lo tenía el Consejo Transitorio. En ese sentido, nosotros hemos planteado estas alternativas de solución, incluso hemos levantado una consulta al Procurador General del Estado para que se pueda dar una alternativa en esta situación que evidentemente preocupa al país, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos adelantando la elaboración de reglamentos para que se pueda viabilizar este tema. De acuerdo, pero en todo caso, lo que queda en la memoria de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, es que prácticamente al Consejo de Participación Ciudadana no le queda mayor opción. La opción cierta es la de elaborar los requisitos estos para llamar a un concurso de méritos y nombrar al contralor. Esa es la cierta, esa es la que depende del Consejo de Participación Ciudadana. Así Pero es. la otra no, porque está dependiendo de la Asamblea Nacional, está dependiendo de que por decisión personal, ejemplo, el actual Contralor decida renunciar. Es una decisión personal. Entonces, decirle entonces a los ciudadanos que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene al momento mayor campo de acción en este tema del Contralor. ¿Y qué pasa con el defensor del pueblo, David? Bueno, es un caso similar, aunque tiene una pequeña diferencia, porque de acuerdo a la ley de la Defensoría del Pueblo, evidentemente si existe un juicio político, nosotros podemos encargar mientras se lanza el concurso público de méritos de oposición, a diferencia de la Contraloría que la propia ley no establece una posibilidad de encargo, sino un tema de subrogación, que lo hacen internamente. En ese contexto, nosotros lamentamos esta pugna en la Defensoría del Pueblo entre estos personajes o autoridades que se han denominado así y evidentemente nosotros en este caso también hay esa pequeña diferencia, ¿no? Que previo al proceso de destitución de la Asamblea Nacional o el tema de fiscalización, también podemos realizar el concurso y paralelamente encargar a una persona en ese cargo. Mi compañero licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, ingeniero David Rosell. ¿Cómo le va, vicepresidente? Buen día y bienvenido. Coméntenos un poco cuáles son las proyecciones en torno a
los trabajos de investigación, de seguimiento, de transparencia, que sí es facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo porque en las últimas acciones judiciales hemos podido constatar que si no vienen de la Fiscalía, vienen desde Estados Unidos, casos muy sonados como Petroecuador. En este Consejo de Participación Ciudadana, con usted como vicepresidente, ¿cuáles son los lineamientos, o al menos si ya tienen una primera etapa para enfocar investigaciones que usted sabe bien, tienen todos los frentes en materia de salud, en materia de contratación pública y demás? ¿Qué es lo que ustedes han logrado establecer hasta el momento? Sí, nosotros hemos presentado 14 denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y una ante la Corte Constitucional sobre presuntos actos de corrupción de los dos gobiernos anteriores. Solo quiero ejemplificar algunos casos en honor al tiempo. El tema del sobreprecio en los insumos médicos, en la negligente manejo de la pandemia, el caso de sobreprecio en mascarillas, de respiradores, un caso en contra del ex ministro de Salud, Ceballos, y una serie de elementos en torno a estos temas que están precisamente y hemos entregado los informes de investigación a la Fiscalía General del Estado. Respecto al gobierno anterior a este que culminó, tenemos, por ejemplo, la fallida reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, luego del terremoto, que está presentado ese informe también de investigación a la Fiscalía General del Estado. Hay un caso de diezmos también en la anterior Asamblea Nacional y varios procesos también de afectación a derechos de participación en algunos GATS. El Consejo tiene la facultad de investigar por denuncia ciudadana cualquier indicio de corrupción o de afectación a derechos de participación. Y luego lo traslada, por ejemplo, a la Fiscalía, quien es la entidad encargada de realizar este proceso y evidentemente la justicia sancionar. En ese contexto hemos avanzado en este proceso. Una de las alternativas importantes también han sido las 150 veedurías que a nivel nacional vigilan como una contraloría social las compras públicas, la obra pública, la gestión de las autoridades, y si se encuentran irregularidades o observaciones, esas veedurías ciudadanas evidentemente trasladan sus informes al Consejo y se desprenden también procesos de investigación. Ahora bien, sin duda el debate en torno al futuro del Consejo de Participación Ciudadana, luego de una iniciativa que buscaba su eliminación y que no prosperó en la Asamblea Nacional, vuelve hoy a la palestra cuando el presidente Guillermo Lasso en su momento también criticaba la permanencia de este Consejo de Participación Ciudadana. Por ahora la prioridad es la vacunación y la economía, pero en el evento de que esto se vuelva a poner sobre el tapete, vicepresidente, hablo de la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana. Usted sabe bien, el presidente tiene la facultad de convocar una consulta popular, luego de pasar los filtros de la Corte Constitucional. Y quisiéramos saber si esto vuelve al debate, ¿cuál sería la postura del Consejo? Bueno, nosotros estamos prestos a dialogar, a coordinar con las diferentes autoridades del gobierno, de los bloques en la Asamblea Nacional. Me parece que lo más prioritario hoy, si usted consulta al ciudadano de a pie, al trabajador, al comerciante, al docente, a cualquier ciudadano, lo más prioritario en este país hoy es el tema de la vacunación, la reactivación económica, el empleo, la reducción de las tasas de interés bancarias y una serie de promesas que ha planteado el gobierno que ingresa. Nosotros auguramos el mayor de los éxitos al régimen. Evidentemente creemos que existen estas prioridades fundamentales en torno a resolver los problemas materiales y sociales de los ecuatorianos y estamos prestos a debatir cuál sería la mejor alternativa en cuanto al proceso de designación de autoridades. Evidentemente, una consulta no es de la noche a la mañana. Esto tardará por lo menos, si el día de mañana se activa, por poner un ejemplo, a más del filtro de la Corte, el filtro de la Asamblea Nacional, nosotros ya pasamos por dos procesos de eliminación en la Asamblea que fueron archivados y esto tardó más de un año. En ese tiempo nosotros designaremos
el defensor del público, 9 miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y, si la coyuntura se da, también Contralor y otras autoridades. Es decir, independientemente si el día de mañana se activa cualquier procedimiento, nosotros en un año alcanzaremos a designar todas y cada una de estas autoridades. Por eso más bien hacemos un llamado al diálogo, a coordinar estas actividades. Mire que si esto pasa a la Asamblea Nacional, es necesario abrir un debate. Algunos dicen que tal vez podría pasar lo del reparto de hospitales o otra situación más. En todo caso, nosotros estamos prestos a conversar. Una consulta en las actuales circunstancias cuesta 50 millones de dólares. El Consejo de Participación es una institución de 7 millones de dólares, es decir, con presupuesto equivalente a un cantón pequeño de la provincia del Guayas. Se requiere 7 veces más eh, recursos para eliminar una institución de 7. En todo caso, nosotros respetaremos la voluntad popular si se da esta situación. Evidentemente, continuaremos trabajando en coordinación con las autoridades y hacemos un llamado a los bloques en la Asamblea, al Ejecutivo, a poder dialogar, ya que ellos son parte del proceso de designación de autoridades. Cada una de estas funciones envían delegados, por ejemplo, para la calificación de carpetas y otros procesos que están en marcha en esta etapa. Gracias. Economista. 7 de la mañana, 50 minutos en el Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M, la Che Grande de la Información. Estamos dialogando con el ingeniero David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Usted acaba de decir que están aún siendo autoridades. Esas autoridades, ingeniero Rosero, han cumplido con todos los requisitos. No van a tener problema el ecuatoriano o los ecuatorianos con esas autoridades, porque realmente el ecuatoriano, el hombre de a pie, usted sabe perfectamente bien que mayormente no le da importancia a estos asuntos. El hombre de a pie anda buscando los $5 para comer mañana. Esa es la verdad, ¿ya? Y diciendo ojalá los consiga todavía. Pero nosotros, los medios de comunicación y ustedes que tienen esa gran responsabilidad de dirigir un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, sí están, tanto nosotros los comunicadores como los medios de comunicación y ustedes, con la responsabilidad de elegir a los mejores ecuatorianos en funciones que tienen que ustedes elegir. En ese orden, ¿cómo estamos, ingeniero Rosero? Bueno, en exclusiva para Huancavilca, debo manifestar que esta semana inicia la convocatoria para el concurso del Defensor Público y los 9 miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Adicionalmente a ello, estamos estructurando una comisión técnica para elaborar el reglamento para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a la transitoria 11ª de la Constitución establece una renovación en ese organismo. Y adicionalmente estamos elaborando los reglamentos, como le informaba, estimado Clever, del Contralor General del Estado, de otras autoridades, a fin de que se pueda dar viabilidad a estos procesos y evidentemente con el respaldo que el gobierno debe facilitar en cuanto a los recursos financieros para los procesos de designación por méritos y oposición. Ayer, en los micrófonos de Huancavelica, nuestro invitado, el doctor Ismael Quintana, dijo: los señores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lo que andan es buscando pantallas de televisión, micrófonos de radio y portadas de periódicos. Amenazando jugar, sancionar, censurar al Contralor y al defensor de la ciudadanía.
pero ni lo uno ni lo otro al momento. Y pregunta a usted, por si acaso ha conversado con el presidente de la Comisión de Fiscalización para saber para dónde van, cómo van, para cuándo ustedes esperan una resolución de ellos. Coméntenos un poco esto que vale la pena saberlo. Bueno, únicamente hemos conocido lo que se ha informado a través de los medios de comunicación, que el presidente de la Comisión de Fiscalización ha solicitado a la presidenta de la Asamblea Nacional todas y cada una de los documentos e informes para los procesos de juicio político al ex ministro de René Ortiz, al Contralor General del Estado y también en el tema del defensor del pueblo. En ese sentido, entendemos que va a realizarse ese proceso y aspiramos a que se dé una agilidad. Evidentemente existe una expectativa en el país para que se pueda cumplir en el marco del debido proceso todos estos temas de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional. Y finalmente, la doméstica. Todo ya está en orden al interior del Consejo de Participación Ciudadana. El consejero Dávalos, la consejera Piñán, la consejera Rivadeneira, el consejero David Rosero, la consejera Sofía Almeida. ¿Quién se me queda por ahí? Todo en orden, ahora sí, todo está marchando como debe ser, trabajando todos en la misma línea o hacia el mismo objetivo, vicepresidente ingeniero David Rosero. Así es, estimado Clever. Nosotros pasamos una elección interna de autoridades. Evidentemente, Sofía Almeida fue electa presidenta, quien le habla como vicepresidente. Nosotros estamos construyendo todos estos procesos. Hacemos un llamado al diálogo al gobierno nacional y a los bloques en la asamblea para que pueda facilitarse todos estos procesos de los que ellos también son parte. Y evidentemente, en el marco de la democracia, más allá de las discrepancias, lo fundamental es enrumbar a la institución y que pueda visibilizarse los procesos de designación transparentes, los temas de lucha anticorrupción que hemos colocado, estas denuncias que yo le había mencionado, que evidentemente están en la Fiscalía para su agilidad y sobre todo los mecanismos de participación, las vedurías, los observatorios, los procesos de capacitación. Entendemos como participación el derecho que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Es decir, la autoridad, GAD, ministro, asambleísta, tiene que facilitar procesos con la comunidad, con la ciudadanía para tomar decisiones conjuntas en la elaboración de ordenanzas, de leyes, a dónde va la obra pública, en las políticas, en todos los ministerios. Esa es la esencia de la participación, ¿no? El ser parte protagónica de la toma de decisiones entre autoridades y ciudadanos. Y este 30 de junio vence el plazo para la presentación de la rendición de cuentas por las distintas instituciones y todos los organismos, ¿no? Así es, nosotros establecimos un cronograma hasta el 30 de junio para que las funciones del Estado, los GATS, los medios de comunicación, las universidades puedan subir la información al portal web. Son más de 4.000 instituciones o instancias las que tienen que cumplir con la ley y nosotros hemos facilitado este proceso a través de los medios digitales para que esto pueda darse cumplimiento de la mejor manera y más bien estamos con el ánimo de coordinar, de facilitar estos procesos. Y el tema del defensor del pueblo es un caso, podríamos decir, administrativo en ese organismo. Bueno, No tiene... sí, en el caso del defensor del pueblo, evidentemente debe haber un proceso en la Asamblea Nacional de Fiscalización, pero sin embargo también existe esa posibilidad en la propia ley de realizar un encargo siempre y cuando exista la destitución de esta autoridad por parte de la Asamblea Nacional. En todo caso, estamos buscando las alternativas para que las diferentes instituciones vuelvan
a recuperar su fortaleza y sus cabezas principales. Muy bien, un abrazo para usted, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huacavilca 830 MA y éxitos. Siempre a las órdenes, estimado Clever, y un fuerte abrazo a la ciudadanía. Que esté muy bien.